nivel mundial tiene que ver con lo que se llama la profecía. Cuando nosotros vamos a la escritura bíblica, nos encontramos desde el Antiguo Testamento con la palabra profeta, la palabra profecía. Y en el contexto histórico, cuando aparece el profeta y la profecía, estaba muy claro quién era un profeta y cuál era su función. Lo interesante es que a partir de cuando nosotros llegamos a tener lo que es la Biblia como tal, porque tenemos que recordar que lo que la Biblia nos dice no fue escrito en tiempo real. No es que al final de cada día se escribía la bitácora de lo que se hizo ese día, sino que muchas cosas fueron escritas en tiempo posterior por los protagonistas, los actores, las personas que tuvieron esa vivencia o los que la recibieron de primera mano en lo que se llamaba la tradición oral. La tradición oral eran las historias que se contaban de una generación a otra, porque era la forma en que se transmitía no solo los acontecimientos de la revelación de Dios a aquellos hombres y mujeres, sino incluso sus culturas, sus costumbres se transferían oralmente porque era la forma usual de la época. Pero cuando aparece en el relato bíblico la palabra profeta, la palabra profecía, estaba ya muy claro en la mente de los que escribieron y de los que relataron lo que estas personas escribieron, que era un profeta, que era profecía. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que desde hace varios siglos se ha distorsionado el rol, la función, incluso la autoridad de la palabra profeta y la palabra profecía. Entonces, nos ha parecido saludable, espiritualmente hablando, en este espacio de refrigerio espiritual que compartimos mi amigo Alfonso y yo, a hablar un poco de qué es profecía. La primera cosa que tenemos que decir es que la raíz de la palabra profecía significa, en su contexto más primitivo, hablar. Hablar individualmente a otra persona o a otro grupo de personas. De manera que si entendemos que esto es lo que significa profecía, entonces un profeta era considerado en el tiempo antiguo alguien que hablaba en público, alguien que hacía una exposición en público, pero con la característica fundamental de que hablaba algo que tenía que ver con un mensaje divino, con una orden divina o con una instrucción de parte de Dios hacia una persona, hacia a una sociedad, una familia. Entonces el profeta era una persona identificada con una autoridad o con una sensibilidad como para hablar en nombre de Dios.